Bueno, mi nombre es Pedro Hernando Vergara Hernández, nacido el 29 de junio de 1932 en la ciudad de Bogotá. Mis padres, Moisés Vergara y Teresa Hernández, y tuve dos hermanos más. En la actualidad, o mejor, después nos ubicamos en la población de Guados, en donde hice mis primeros estudios de bachillerato y posteriormente me gradué en la Escuela Superior de Tuna como profesor. En la actualidad tengo seis hijos de un primer matrimonio y dos hijos del matrimonio actual. Gracias, señor Vergara. Coménteme dónde estaba usted y cómo fue su experiencia previa a la Guerra de Corea, su formación académica. Bueno, cuando se inició la Guerra de Corea, yo me encontraba en la ciudad de Guaduas, estaba sin trabajo, recién graduado, sí, y salió la noticia de que con voluntarios se haría un relevo del batallón Colombia, que ya estaba en Corea, y me llamó la atención porque yo quería enrolarme en el ejército norteamericano. Esa era mi aspiración de la época de estudiante. Y como consecuencia, me presenté en la escuela de infantería en Usaquén, y después de los exámenes salí apto y me enrolé como voluntario para viajar a Corea. ¿Usted ya había prestado servicio militar en ese momento? No, no lo había prestado. Era mi primera participación en el ejército. Cuando se enlistó como voluntario, ¿a qué unidad fue asignado usted? Inicialmente, como le dije, me presenté en la escuela de infantería, que se llamaba la escuela de reemplazo del batallón, donde funcionó siempre el batallón Colombia que viajaba a Corea. Descríbanos, por favor, cómo es su entrenamiento militar previo a la Guerra de Corea. Bueno, cuando salió la noticia de la aceptación de voluntarios para viajar a Corea con el batallón Colombia, yo me presenté a la escuela de infantería en Usaquén en mi condición de voluntario. Fui aceptado porque salí apto físicamente, y ahí se inició un entrenamiento de 3 meses, ¿no? Bajo las instrucciones y reglamentaciones norteamericanas, que era el patrón de entrenamiento, porque teníamos inclusive ya el uniforme del norteamericano. El personal que viajaba con el batallón Colombia a Corea ya tenía desde aquí su uniforme norteamericano. Nos distinguíamos por eso con el personal del ejército de Colombia por el uniforme. Esos 3 meses para mí realmente se prolongaron, porque después estuve en una oficina ahí, y solo hasta noviembre de 1952, entonces fui incorporado a una compañía que viajaba para Corea. ¿Cómo fue ese viaje? Cuéntenos de dónde salió y Bueno, cómo llegó. ese viaje, saliendo desde luego de Bogotá a Cartagena, de Cartagena tomamos un buque norteamericano, un transporte norteamericano, y hicimos la primera escala en Panamá. De Panamá salimos a Hawái.
de Hawái a Yokohama, en el Japón, trayecto en el que empleamos 32 días. De esta manera que llegamos en los últimos días de diciembre a Tokio, en donde estuvimos corto tiempo, no en entrenamiento, sino más que todo en alistamiento para partir ya para Corea, para la unidad que nos íbamos a incorporar definitivamente. ¿Dónde desembarcó en Corea? ¿Recuerda? En Corea, después de salir de Tokio, viajamos directamente a Incheon. Y de Incheon, en tren, pasamos a Seúl, una ciudad que en ese tiempo estaba toda destruida por los bombardeos de la guerra. ¿Recuerda usted las fechas de su periodo de servicio durante la guerra? ¿De cuándo a cuándo estuvo allá? Bueno, realmente nosotros iniciamos un segundo entrenamiento de un mes en Corea en el mes de enero de 1953. Fue una preparación para la incorporación a una compañía que tenía una misión especial. Por consiguiente, yo estuve como enfermero, después de recibir el curso especial de enfermería, para ser incorporado a las compañías cuando se va al ataque. Entonces, ese entrenamiento duró un mes, más de un mes, para luego sí ser repartido en las diferentes compañías. ¿Y hasta cuándo peleó en Corea? Ya iniciamos el primer ataque en el que yo participé, fue el ataque al cerro denominado 180, el 10 de marzo de 1953. ¿Y estuvo? No, ese ataque se inició a las 6 de la mañana y terminó más o menos hacia las 3, 4 de la tarde. Sí, pero le estoy preguntando, recuerde, ¿de cuándo a cuándo? De enero del 52 hasta las fechas de su periodo de servicio. No le estoy preguntando más. De mi servicio en Corea, no, yo estuve de enero a diciembre del 53, que regresamos ya nuevamente a Colombia. Antes de su participación en la guerra, ¿sabía algo diferente a lo que usted había sabido en las noticias o algo? Pues, para decirle verdad, no conocía de Corea nada. Simplemente que era un país asiático y no más. Pero no teníamos nada mayor. De tal manera que para mí fue una sorpresa, como para muchos, el asunto de la guerra. Y la participación nuestra, pues, más que todo por una inspiración de joven, casi, no se puede decir que por correr una aventura, no, pero sí el anhelo para mí era de hacer parte del ejército norteamericano, y como sabía que el Batallón Colombia estaba incorporado a una división del ejército norteamericano, eso me llamaba a mí la atención, porque esa era mi aspiración, estar en el ejército norteamericano. Y eso me llamó precisamente a entregarme, a presentarme voluntariamente para participar en la guerra. ¿Cuál fue la reacción de su familia cuando supo que usted se iba para Corea? Pues yo lo hice inconsultamente, yo nunca no les dije a ellos nada. Cuando ya me ha presentado aquí al batallón y salí apto, entonces les dije, por supuesto que fue de tristeza para ellos, no estuvieron de acuerdo, pero ya era una determinación tomada por mí, entonces ya no me dijeron más. ¿Cuál fue su primera impresión cuando llegó a Corea? Pues en primer lugar, para nosotros fue tremenda la llegada, porque
Cuando desembarcamos en Incheon, había una temperatura de 23 grados bajo cero, y eso era tremendo porque nosotros no llevábamos todavía la ropa de invierno adecuada, y eso fue tremendo. Para nosotros la primera impresión fue tremenda. No conocíamos nada, ni en las 4 estaciones, menos del invierno. Eso. Y después, y luego al entrar ya a Corea y ver la destrucción que había dejado la guerra, la situación que estaban viviendo los coreanos, la población civil, pues era desgarradora, triste por la situación en que estaba de pobreza. ¿Recuerda usted los lugares en los que estuvo designado dentro del Batallón Colombia? ¿En qué zonas usted estuvo? Bueno, los lugares con sus nombres en coreano yo no los recuerdo, no los recuerdo. Pero como el batallón se movía de una parte a otra, pero yo no recuerdo pues los nombres de las personas. Descríbame, por favor, cómo eran las condiciones de vida durante la guerra. Hábleme de la comida, el vestuario, el tiempo libre, la dormida. Bueno, ahora, por lo que hace a la situación, que a la comodidad que teníamos como combatientes, pues era óptima porque estábamos incorporados en la octava división, perdón, el 31º regimiento incorporado a la octava división norteamericana, de infantería norteamericana. Por consiguiente, la comida era totalmente norteamericana, excelente, muy buena. El vestuario también era todo ropa norteamericana. Nuestra asignación que teníamos era en dólares. En conclusión, era una vida, el combatiente, como todos los integrantes del ejército norteamericano, tienen unas condiciones excepcionales de comodidad, casi de lujo. ¿Intercambiaba usted cartas con sus familiares en Colombia? Sí, eso sí lo hacíamos, y ya sabíamos que la respuesta a una carta que uno enviaba duraba un mes. Entonces nosotros escribíamos y al mes recibíamos ya respuesta. ¿Sobre qué les escribían ustedes a sus familiares y qué le escribían a usted? Pues yo era un poquito, es decir, no les comunicaba mucho realmente los efectos de la guerra, lo que uno estaba sufriendo, sino más que todo lo hacía por saludarlos y decirles que estaba bien. Solo cuando, más adelante le diré cuando estuvo. ¿Cómo eran las relaciones suyas o las del Batallón Colombia en ese momento con las demás tropas extranjeras o con los soldados coreanos? Pues nosotros no estábamos con los soldados coreanos. Ellos tenían su ejército totalmente independiente, y nosotros, como estábamos en el ejército norteamericano, pues el batallón nuestro era independiente. Solo en el batallón había los intérpretes norteamericanos, porque nosotros no hablábamos inglés, y teníamos pues la relación que es normal cuando va a los baños, cuando en los restaurantes, en los momentos de diversión. Esa era la única comunicación, pero con las tropas norteamericanas. Nosotros de ahí no nos salíamos. De vez en cuando nos encontrábamos con los franceses, con los ingleses, pero eso era una cosa así muy, muy rápida. ¿Cuáles fueron esos momentos más difíciles que usted tuvo que atravesar
durante su estadía en la Guerra de Corea? Bueno, los momentos, para mí, el momento más difícil, porque era una cosa muy nueva, desconocida para mí, el intenso frío del invierno en Corea en el mes de enero. Porque como lo dije anteriormente, estaba en una temperatura de 26 grados centígrados bajo cero, frío al cual nosotros no estábamos acostumbrados, y eso fue para nosotros sumamente duro y difícil de soportar. Y solo pudimos superarlo cuando ya logramos que nos dieran el vestuario adecuado para invierno. Pues los demás, el entrenamiento también fue difícil porque se llevó a cabo en las horas de la noche precisamente, en el intenso frío, y era mortificante. Pero al fin y al cabo éramos conscientes de que estábamos preparándonos para entrar en acción y lo soportábamos. ¿Cuáles fueron esos momentos de mayor tranquilidad o, digámoslo, de paz para usted dentro de la guerra? Bueno, nosotros, para el batallón, uno estando allá, realmente los días pasan, uno no se da cuenta qué día es festivo, porque para uno todos los días son exactamente iguales. De tal manera que mientras uno está en reserva, está descansando, está tranquilo, recibe, por ejemplo, las visitas de artistas del cine norteamericano, a lo que se llama, para los shows, ¿no? Que lo divierten a uno bastante. Se practica mucho deporte, fútbol, que era el deporte que se podía practicar allá. De tal manera que momentos agradables los de la reserva. Todo lo contrario a la dificultad, a los momentos difíciles y azarosos de estar en el frente. Cuéntenos cuáles fueron esas batallas emblemáticas en las que usted participó, esos momentos más peligrosos, esos combates. Bueno, la primera tarea, digámoslo así, que yo participé era el 10 de marzo de 1953 en el ataque con la compañía C, al Cerro 180. Ese fue el bautismo de fuego, digámoslo así, que era lo que se llamaba cuando entraba al frente por primera vez. Entonces ese fue el bautismo que tuvimos el 10 de marzo. Ese ataque se inició a las 6 de la mañana y más o menos hasta las 3 de la tarde. Después de lo cual hubo más o menos 23 muertos, como 30 heridos y 2 o 3 desaparecidos, que fueron prisioneros, después los canjearon. Es lo que recuerdo yo así, vagamente, no estoy muy seguro, puede que me equivoque en uno, pero ese fue más o menos el resultado del ataque al 180. ¿Cómo transcurrió esa batalla? Pues nosotros, después del entrenamiento que tuvimos durante 20 días para atacar, un entrenamiento atacando a un cerro muy similar al del 180. Cuando ya entramos allá, ya sabíamos lo que teníamos que hacer y había una barrera de tanques atrás
que estaban bombardeando la parte alta, las posiciones chinas. Y la compañía que está del Batallón Colombia, que entraba en ataque, iba por debajo, pero íbamos protegidos por los tanques que estaban disparando por encima y a la parte alta del cerro. Pero de luego al llegar a la mitad del cerro, empezamos a recibir la artillería y el bombardeo de la fuerza china, que fue tremendo porque empezaron a caer los heridos, muertos, y yo, por ejemplo, que hacía parte del cuerpo de enfermeros, pues teníamos esa misión de sacarlos. Entonces usted se imaginará cuál es la situación de uno sacando a sus compañeros, unos ya muertos, otros mal heridos, y recibiendo fuego. Eso es tremendo. Eso es una cosa que cuando llegamos a la base del cerro ya hacia las 10, 11 de la mañana, al estar frente a frente con otro, ya no se conoce uno, pues está uno demacrado, los ojos están salidos, no sé, de los nervios, del susto, todo porque el impacto, los efectos de la batalla son tremendos. Esos son indescriptibles. ¿Cuál fue el resultado de esa batalla para el Batallón Colombia? ¿Lograron el objetivo? Pues tengo que decirlo que el objetivo no se logró, porque ese objetivo había que recuperar el cerro y traer prisioneros, y ninguna de las dos cosas se logró, ¿no? Sin embargo, la compañía sí causó una destrucción a las fuerzas enemigas de una forma tal que eso originó que más tarde los chinos, como le puedo decir, atacaran de una forma feroz al Batallón Colombia cuando estaba en el Old Baldy. Cuénteme acerca de esa batalla del Old Baldy. Como le dije, el ataque al 180 fue el 10 de marzo. Y el 12 de marzo, en las horas de la noche, ingresamos ya todo el batallón a Old Baldy, a tomar la defensa del Old Baldy en un puesto adelantado porque estaba muy cerca de las posiciones chinas. Y desde el día siguiente, desde el 13 de marzo, empezamos a recibir fuego de los chinos que estaban muy cerca. Por consiguiente, fueron 12 días de permanente ataque por parte de los chinos al batallón, lo cual causó unas bajas tremendas al batallón, concretamente la destrucción de la compañía B, en la cual yo estaba, en puesto adelantado, y eso originó que el 26 de marzo ordenaran el relevo de parte del batallón, saliera la compañía, el personal que quedaba de la compañía B para ingresar otros a esa posición adelantada para reemplazarla. Pero los chinos se dieron cuenta de ese movimiento y entonces nos atacaron en la forma feroz, que fue tan tremendo que causó, como ya se sabe, la destrucción de gran parte del Batallón Colombia en esa defensa del Old Baldy, y que duró hasta el 26, tengo entendido, hasta el 26 de marzo.
Según se ve, pues, conocemos las estadísticas, hubo más de 200 heridos, 100 muertos y 69 desaparecidos que se presume quedaron enterrados en las zanjas de arrastre, ¿no? Por las que uno camina, pero claro, por efecto del bombardeo, la, la tierra cae sobre los que estén heridos o estén muertos y no los pudieron recuperar nunca. Por esa razón figuran 69 o 71 como desaparecidos, pero son compañeros que murieron en el frente. En esa batalla precisamente que tuve la oportunidad yo de atender a un herido muy amigo desde aquí de Colombia que se llamaba Horacio Echeverría Restrepo, y en ese momento estábamos con varios compañeros en un búnker cuando nos atacaron, y entonces yo fui herido y los que estábamos heridos salimos. Pude así ayudar a salir de las zanjas de arrastre a un teniente mexicano, cuyo nombre no recuerdo, y a un soldado colombiano. Como consecuencia de la herida estuve 30 días en un hospital de Daegu, al sur de Corea, y cuando regresé a los 30 días me enteré de que Horacio, mi amigo, a quien yo había atendido allá en los primeros auxilios, estaba desaparecido, como figuran desaparecidos otros que estaban conmigo. No sé qué pudo ocurrir. Pues hasta ahí lo que fue lo de el Old Baltic. Después, ya terminé mi recuperación ahí en el batallón y fui asignado nuevamente a otras 2 líneas que hubo, cuyos nombres tampoco recuerdo, 2 líneas, pero que no fueron así aunque hubo muertos, como es natural en todo frente de guerra, tiene muertos y heridos, pues nunca se pudo comparar con la magnitud destructiva de lo que ocurrió en Old Baldy o en el 180, que en mi concepto fueron agregadas a otra, una que llaman el 400 o el Chamizo, fueron las 3 grandes batallas que tuvo el Batallón Colombia allá en Corea. Usted recibió la noticia, usted estaba presente en Corea cuando se firmó el armisticio. Bueno, ya después, hacia el mes de junio, el mes de junio, justamente, cuando estábamos en el frente en una línea, nos llegó la noticia de que se estaba discutiendo en Panmunjom la paz de las 2 Coreas, que estaba en las conversaciones de paz. E inclusive hubo una especie de un convenio entre las 2 Coreas de un día para suspender acciones. Por consiguiente, a las 6 de la mañana quedamos tranquilos en el frente de ataque y nos dábamos el lujo de salir, pasar por encima por las zanjas de arrastre, que nos vieran, no había problema porque estábamos en un momento de receso hasta las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde se vinieron los chinos con un ataque feroz. Bueno, ese fue una especie de entrenamiento de lo que sería, para lo que sería la paz.
¿Qué pasó al momento de la firma del armisticio en Corea con el batallón Colombia? Bueno, nosotros estuvimos, claro, hay unos días más en el frente, pero luego nos sacaron a reserva y ya quedamos en reserva como tropas en la reserva únicamente haciendo, arreglando zanjas de arrastre, a la expectativa, ¿no? A ver qué iba a suceder, pero ya ya no estábamos en peligro porque ya no estábamos en el frente de combate, ya estábamos atrás en los campos de reserva. Cuando terminó su servicio en diciembre del 53, ¿qué expectativas o qué esperanzas tenía usted para el pueblo coreano? Pues que nosotros, para decirle verdad, nosotros veíamos al pueblo de Corea lo que sufría ante todo la población civil, cómo estaba sufriendo tremendamente, ¿no? Los niños, la cantidad de niños que se acercaban al batallón para pedir ayuda, comida. Pues nosotros veíamos que la situación para el pueblo de Corea era tremendo. La sorpresa que empezamos a tener posteriormente fue ver esa recuperación, ese pueblo trabajador y, bueno, impulsado hacia adelante con un propósito de superación tremendo, que son un ejemplo para nuestros pueblos, digámoslo así, atrasados. Porque hoy al ver a Corea, y yo que he tenido la oportunidad de ir 2 veces, me doy cuenta de que es una potencia, que es una cosa admirable. Nosotros, los veteranos de la guerra, tenemos un afecto, un cariño especial por el pueblo de Corea y los denominamos aquí como nuestros hermanos. Para nosotros, Corea es la segunda patria. Usted puede hablar con cualquier veterano y ese es el concepto que da, porque aprendimos a quererla. Nosotros unos dieron su vida por Corea, otros la expusimos. Gracias a Dios regresamos, pero la expusimos. Entonces tenemos un afecto y un cariño especial por ellos. Posterior a la guerra de Corea y en el momento de su regreso, ¿cuál fue el impacto que le quedó en su vida? ¿Usted continuó con su carrera militar o...? No, yo allá, una cosa que debo decirle, como consecuencia de mi actuación en Old Baldy, lo que hice como enfermero para otros, me dio lugar a una condecoración especial y a un ascenso. Entonces a mí me ascendieron, ¿sí? A cabo segundo, que era el primer escalón, y me ofrecieron que continuara en el ejército colombiano, pero yo tenía la psicosis de guerra, tan destruido por la guerra, y con un estado de nervios y angustia, que yo no quería saber nada, ya ni de uniforme. Entonces yo allá mismo en Corea, como lo hicimos otros, pedimos la baja. Y llegamos a Colombia, nos dieron un mes de vacaciones y nos fuimos para nuestra vida civil, para iniciar una actividad diferente. Gracias a Dios, pues no me quejo porque me ha ido más o menos bien. Hábleme un poquito de ese reconocimiento, esa medalla que le dieron a usted, ¿cómo fue? Bueno, a mí esa medalla me la dieron que se llama Honor al deber cumplido por valor, un valor, porque seguramente el teniente y el soldado y otros sabían que yo los había sacado y realmente uno, en su condición de
enfermero, pues tiene que exponerse para ayudar, prestarle toda la ayuda que necesite un compañero herido. Y si está muerto, hay que sacarlo. Uno no puede dejar un muerto allá, hay que sacarlo. Me dice usted que ha tenido la posibilidad de regresar a Corea 2 veces, ¿cierto? ¿En qué ocasiones regresó usted? Bueno, yo ya estando aquí en la asociación, fui en el 2010, una invitación especial, y fui con los, en el 2010, ¿con quiénes? Bueno, así en el 2010 íbamos 4 de ASCOBE y 6 oficiales de Asobecor. Y posteriormente, en el 2010, volví a recibir esa invitación y también fui muy bien atendido. ¿Qué opinión le merece a usted el escenario de que se han celebrado los 61 años de la firma del armisticio, justamente el año pasado, 2014? Y el conflicto coreano es el único conflicto a nivel mundial que permanece suspendido en esos términos por tanto tiempo. ¿Qué cree usted que debe hacerse para que se firme finalmente un tratado de paz o la reunificación de las dos Coreas? Eso sí es difícil, a uno le queda muy, muy difícil, casi imposible opinar sobre una cuestión de índole internacional, donde juegan unos aspectos tan diferentes, las ideologías políticas. Porque aquí es una cosa, Corea defiende su ideología política y Corea del Sur, por consiguiente, que está ayudada por Estados Unidos, pues también. Entonces yo veo que personalmente que es muy difícil que haya un entendimiento para una firma de paz. Pasarán los años y no la veremos, porque hasta donde sabemos, no solo lo que sabemos, Corea del Norte quiere dominar a su antojo a Corea del Sur. Y Corea del Sur es una potencia que no se va a dejar dominar, entonces eso es difícil. Lamentable, sí, lamentable, porque la península de Corea es tan grande, debe ser una. Debe ser una, pero está dividida infortunadamente por cuestiones políticas, y no es otra cosa, políticas. ¿Cuál cree usted que es el legado de los veteranos de la Guerra de Corea? Bueno, primordialmente, para destacar la modernización del ejército de Colombia. Todos somos conscientes que anterior a la guerra de Corea, el ejército de Colombia era uno. Y con su incorporación a las divisiones norteamericanas, el hecho de estar en el ejército norteamericano incorporado, recibir esa instrucción americana de un ejército tan adelantado, moderno como el norteamericano, pues los oficiales supieron traer ese mensaje y sirvió para que el ejército en Colombia se modernizara. Hoy nos damos el lujo de que el ejército de Colombia es uno de los más modernos de Sudamérica, tanto especialmente en ropa, en armamento, ¿no? En trato del superior al inferior, ¿no? En preparación. Hoy hay escuela militar para ser su oficial. ¿Sí?
Entonces es un ejército que se ha modernizado tremendamente. Eso por una parte que vale la pena destacar. Lo otro que de Corea recibimos un mensaje especial últimamente y fue el de reivindicar el nombre de de los veteranos de la guerra de Corea. Durante muchos años estuvieron opacados, nadie hablaba, no, ni en los colegios se sabía que Colombia ha participado en una guerra internacional. Hoy en día, por ayuda de la Embajada de Corea, se constituyó una nueva asociación que se denomina ADEVECO, que está constituida por descendientes de veteranos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de mantener vivo, permanente, el recuerdo de esa participación. ¿Y por qué lo ha inspirado la embajada? Porque ya de los 4.000 y pico, de los 4.000 y pico de combatientes ya no quedamos sino 400 y todos pasamos los 80 años. Luego la asociación como tal está para acabarse en poco tiempo y la embajada Corea, que tanto nos quiere, que tanto nos ayuda, quiere que haya una asociación que mantenga vigente el nombre de la participación y de los veteranos. Ese es uno de los legados más bellos que hay. Eso se pueden destacar, la modernización del ejército y la creación de la asociación de descendientes para mantener en vigencia permanente el recuerdo de los veteranos de Corea. ¿Cuál sería el mensaje suyo para las generaciones futuras que tengan la posibilidad de ver esta entrevista y de conocer la historia de Corea? Hay una cosa que todos nos damos cuenta, que de estas confrontaciones bélicas, ya sean a nivel nacional, a nivel regional, no importa el nivel al que sea, son desastrosas. Entonces, algún día tendrá que darse cuenta el mundo que solo a través del diálogo, de las conversaciones, podremos vivir en paz. Tenemos el ejemplo de Colombia, durante 60, 70 años desoyéndonos sin ninguna razón. Y ahora están adelantando unas conversaciones interpretadas de una forma por unos, por la otra, pero que son necesarias para que podamos vivir en paz, porque todos tenemos derecho a vivir en paz, el mundo debe vivir en paz, porque cada vez que vemos esa destrucción en el extremo oriente, por allá, que acabando la humanidad se está acabando sola. Entonces, el único consejo que se le puede dar a las generaciones futuras es que conserven la tranquilidad, el diálogo, para que vivan en paz, como quiere Dios que vivamos, en amor, en tranquilidad y en cordialidad.